La lluvia golpeaba sin piedad las calles vacías de Madrid aquella noche de diciembre. Entre las sombras de un callejón oscuro, un niño de apenas 12 años temblaba bajo un cartón mojado. Sus manos pequeñas y sucias agarraban con fuerza una fotografía arrugada, la única imagen que le quedaba de su madre. Sus ojos, hundidos por el hambre y el cansancio, miraban aquella foto mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia que caía sobre su rostro. «Mamá, tengo tanto frío», susurró con voz quebrada. «Te prometo que voy a sobrevivir, como tú me enseñaste». Nadie imaginaba que ese niño abandonado, ese pequeño olvidado por el mundo, tenía un don extraordinario escondido en sus manos temblorosas. Un don que estaba a punto de cambiar su destino para siempre, y el de un hombre poderoso que creía que el dinero podía comprarlo todo. Pero déjame contarte desde el principio, porque esta historia te va a romper el corazón antes de hacerte creer en los milagros. Miguel tenía 12 años, pero sus ojos parecían tener 100. La vida en las calles te envejece rápido, te enseña lecciones que ningún niño debería aprender. Hacía 3 años que vivía solo, desde aquella terrible noche en que su madre cerró los ojos para siempre en el pequeño hospital público donde nadie pudo salvarla. «Cáncer», dijeron los doctores. «No hay nada que hacer», dijeron con frialdad. Miguel recordaba cada segundo de aquella despedida. Su madre, tan débil que apenas podía levantar la mano, había tocado su rostro con ternura infinita. «Miguelito, mi amor, tú eres especial», le había dicho con voz casi inaudible. «Tus manos tienen luz. Cuando tocas a alguien con amor verdadero, cuando deseas de corazón ayudar, puedes sentir su dolor. ¿Verdad?». Miguel había asentido entre lágrimas. Desde pequeño había notado algo extraño. Cuando tocaba a su madre en sus días de dolor, él sentía una calidez en sus manos, como si algo invisible fluyera entre ellos. Y su madre, por unos momentos, parecía sentirse mejor. «No lo olvides nunca, hijo mío. Ese don es un regalo, pero también una responsabilidad. Úsalo con el corazón puro. Prométemelo». «Te lo prometo, mamá, te lo prometo». Fueron sus últimas palabras juntos. Después de eso, Miguel quedó completamente solo, sin familia, sin hogar, sin nadie en el mundo. Los servicios sociales intentaron llevarlo a un orfanato, pero él escapó. No podía soportar estar encerrado, no cuando cada rincón de esas paredes grises le recordaba que estaba completamente solo en el universo. Así que las calles se convirtieron en su hogar. Las noches frías bajo los puentes, los días buscando comida en los contenedores de basura, las miradas de desprecio de la gente que pasaba junto a él como si fuera invisible. Pero Miguel nunca perdió algo precioso que su madre le había dado, la bondad en su corazón. Cada día, aunque él mismo apenas tuviera para comer, si encontraba un pedazo de pan extra, lo compartía con doña Carmen, la anciana sin hogar que dormía cerca de la estación. Si conseguía unas monedas pidiendo en la calle, compraba medicina para don Roberto, el veterano de guerra que tosía sangre cada noche. «¿Por qué lo haces, muchacho?», le preguntaba don Roberto. «Tú necesitas ese dinero más que yo». «Porque mi mamá me enseñó que cuando ayudas a otros, ella me sonríe desde el cielo», respondía Miguel con una sonrisa triste pero genuina. «¿Y sus manos?». Sus manos seguían teniendo ese don misterioso. A veces, cuando tocaba a doña Carmen en sus noches de dolor de artritis, la anciana suspiraba aliviada. «Eres un ángel, Miguelito, un ángel sucio y flaco, pero un ángel al fin». Cuando ponía su mano sobre el pecho de don Roberto durante sus ataques de tos, el anciano podía respirar un poco mejor. Miguel no lo entendía completamente. No sabía qué era exactamente lo que hacía. Solo sabía que cuando tocaba a alguien con verdadero amor, con verdadero deseo de ayudar, algo mágico sucedía. Una calidez,
una luz invisible que fluía de su corazón a través de sus manos. Pero nadie más lo sabía. Para el mundo, Miguel era solo otro niño de la calle. Sucio, insignificante, invisible. En el otro extremo de la ciudad, en una mansión de lujo que parecía un palacio sacado de un cuento, vivía don Sebastián Cortés. A sus 58 años, era uno de los hombres más ricos de toda España. Dueño de un imperio empresarial valorado en miles de millones de euros, su nombre aparecía en todas las revistas de negocios, su rostro en todas las portadas. Don Sebastián tenía todo lo que el dinero podía comprar. Coches de lujo que costaban más que una casa. Relojes que valían como edificios enteros. Trajes italianos hechos a medida. Sirvientes que atendían cada uno de sus caprichos. Había cenado con presidentes, había viajado en jets privados por todo el mundo, había dormido en las suites más caras de los hoteles más exclusivos del planeta. Pero don Sebastián tenía un secreto que nadie conocía. Un secreto que su dinero no podía solucionar. Un secreto que lo estaba matando lentamente. Dolor. Un dolor constante, insoportable, que había comenzado 3 años atrás y que empeoraba cada día. Al principio fueron solo molestias en las articulaciones. Luego vino el dolor de espalda que lo despertaba gritando en las madrugadas. Después, sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Sus huesos crujían con cada movimiento. Algunos días, el dolor era tan intenso que no podía ni siquiera levantarse de la cama. Había visitado a los mejores médicos del mundo, especialistas en Suiza, expertos en Estados Unidos, doctores famosos en Japón. Le habían hecho miles de pruebas, análisis interminables, estudios con máquinas que costaban fortunas. El diagnóstico siempre era el mismo: una enfermedad degenerativa rara, sin cura conocida. Le daban medicamentos que costaban miles de euros por pastilla, pero solo aliviaban el dolor por unas horas. Lo siento, don Sebastián, le había dicho el último especialista con cara seria. Su condición va a empeorar. En 2 años, quizás 3, el dolor será tan intenso que, bueno, la calidad de vida será prácticamente nula. No hay nada más que podamos hacer. Por primera vez en su vida, don Sebastián había descubierto algo que su dinero no podía comprar: la salud, la vida sin dolor, la paz, y eso lo había vuelto amargo, más amargo de lo que ya era. Porque don Sebastián, debemos decirlo con honestidad, no era un hombre bondadoso. Había construido su fortuna aplastando a sus competidores sin piedad. Había despedido a miles de empleados para aumentar sus ganancias. Nunca había donado un solo euro a caridad. Los pobres son pobres porque son flojos, solía decir con desprecio. Yo llegué donde estoy por mi esfuerzo. Que ellos hagan lo mismo. Su esposa lo había abandonado años atrás, cansada de su frialdad. Sus hijos adultos solo lo visitaban cuando necesitaban dinero. No tenía amigos reales, solo socios de negocios que fingían respetarlo por su fortuna. Estaba solo, rico, poderoso, pero completamente solo. Y ahora, enfermo. El dolor físico se mezclaba con algo peor: la rabia. La rabia de saber que todo su poder, todo su dinero, toda su influencia no servían para nada ante la enfermedad que lo consumía. Se había vuelto cruel. Trataba a sus empleados como basura. Gritaba a sus sirvientes por cualquier cosa. Su chofer, Ramón, un hombre bondadoso de 60 años que llevaba 30 trabajando para él, temblaba cada vez que don Sebastián entraba al coche. «¡Idiota! No puedes conducir sin hacer que me duela cada maldito hueso», le gritaba don Sebastián mientras se retorcía de dolor en el asiento trasero. «Lo siento mucho, señor. Haré todo lo posible por…» intentaba disculparse Ramón. «Cállate. No me hables. Solo conduce». Pero esa noche de diciembre,
la noche en que nuestra historia realmente comienza, algo iba a cambiar. Algo iba a unir los destinos de ese millonario amargado y ese niño olvidado de las calles. Y todo comenzó con un accidente. Eran las 11 de la noche. La lluvia caía con fuerza sobre Madrid. Don Sebastián regresaba de una cena de negocios donde había cerrado otro trato millonario, pero ni siquiera eso lo hacía feliz ya. El dolor en su espalda era tan intenso que había tenido que excusarse 3 veces durante la cena para tomar sus pastillas en el baño. Había sudado de dolor frente a sus socios. ¡Qué humillación! «Llévame a casa, Ramón. Y date prisa», ordenó con voz cortante mientras se acomodaba en el asiento trasero del Mercedes negro. «Sí, señor», respondió el chofer con voz sumisa. El coche avanzaba por las calles mojadas. Don Sebastián miraba por la ventana con ojos vacíos. Veía gente caminando bajo sus paraguas, parejas riendo juntas, familias corriendo a refugiarse de la lluvia. Todos ellos tenían algo que él no tenía: salud, normalidad, vida sin dolor constante. Los odiaba a todos. De repente, en una esquina oscura cerca del barrio viejo, algo llamó su atención. Una figura pequeña, encogida bajo un cartón empapado. Un niño, sucio, temblando, abrazado a sí mismo tratando de mantenerse caliente. «Ramón, frena», ordenó don Sebastián de repente. El chofer pisó el freno, confundido. «Señor, ese niño, ¿qué hace ahí afuera con esta lluvia?». Ramón miró hacia donde señalaba su jefe. «Es un niño de la calle, señor. Hay muchos por esta zona. Es triste, pero...». «Es patético», lo interrumpió don Sebastián con frialdad. «Míralo. Seguramente sus padres son unos irresponsables. O es un delincuente en entrenamiento. Así empiezan todos los criminales, ¿sabes? En las calles». Ramón apretó el volante con tristeza, pero no dijo nada. Conocía a su jefe. No había bondad en ese corazón. Don Sebastián estaba a punto de ordenarle que siguiera conduciendo cuando sucedió algo extraño. El niño, ese pequeño bulto bajo el cartón mojado, levantó la cabeza. Y por un segundo, sus miradas se encontraron a través de la ventana del coche. Los ojos de Miguel. Eran los ojos más tristes que don Sebastián había visto jamás. Pero no había odio en ellos. No había resentimiento. Solo había aceptación, resignación. Como si ese niño ya hubiera aprendido que el mundo era cruel y simplemente lo aceptaba. Por alguna razón que don Sebastián no podía explicar, esos ojos lo perturbaron. Le recordaron algo. ¿Qué era? Sí. Se recordó a sí mismo. Cuando era niño, antes de volverse rico y poderoso, cuando su propio padre lo miraba con desprecio y le decía que nunca iba a ser nadie. «Sigue conduciendo», ordenó con voz más suave de lo normal. Pero no podía sacar esos ojos de su mente. Esa noche, don Sebastián no pudo dormir. No solo por el dolor físico que lo torturaba, sino por algo más. La imagen de ese niño bajo la lluvia lo perseguía. ¿Por qué? ¿Por qué le importaba? Él nunca se había preocupado por los pobres. Nunca. «Me estoy volviendo blando por el dolor», se dijo a sí mismo con disgusto. «Es solo un niño callejero más. ¿A quién le importa?». Pero los ojos de Miguel seguían ahí, en su mente, mirándolo con esa tristeza infinita. Pasaron 3 días. 3 días en los que don Sebastián trató de olvidar aquella noche, aquella mirada. Pero algo extraño estaba sucediendo dentro de él. El dolor físico continuaba, pero ahora había otra incomodidad. Una incomodidad en su conciencia que nunca antes había sentido. Una tarde, mientras Ramón lo llevaba a otra reunión de negocios, don Sebastián se sorprendió a sí mismo diciendo: «Pasa por el barrio viejo». «¿Señor?», preguntó Ramón confundido.
Ese no es el camino a... Lo sé. Solo hazlo, interrumpió con tono autoritario. Ramón obedeció. Cuando llegaron a aquella esquina, don Sebastián buscó con la mirada. Y ahí estaba, el mismo niño, en el mismo lugar, ahora bajo un sol débil de invierno. Estaba sentado en el suelo, y junto a él había una anciana y un hombre mayor. Los tres compartían algo que parecía ser un pedazo pequeño de pan. Don Sebastián observó la escena con curiosidad morbosa. El niño partió su pedazo de pan en 3 partes iguales y le dio una más grande a la anciana. Ella protestó débilmente, pero el niño insistió con una sonrisa dulce que contrastaba horriblemente con su cara sucia y su ropa destrozada. «Ese niño está compartiendo la poca comida que tiene», murmuró Ramón con admiración. «¿Qué corazón más noble tiene?» «Es un tonto», respondió don Sebastián, pero su voz sonó extraña, sin convicción. «Debería guardar esa comida para sí mismo. Así es como se sobrevive en este mundo, siendo egoísta». Pero mientras decía esas palabras, sintió algo que hacía años no sentía: vergüenza. Ese niño, sin nada en el mundo, estaba compartiendo. Él, con miles de millones, nunca había compartido nada con nadie. Durante los siguientes días, don Sebastián se descubrió pasando por esa esquina cada vez que salía. Observaba a Miguel desde la distancia. Lo veía ayudar a la anciana a levantarse. Lo veía conseguir agua para el hombre mayor. Lo veía sonreír genuinamente cuando otros niños de la calle lo saludaban. ¿Por qué ese niño sonríe?, se preguntaba don Sebastián con frustración. No tiene nada. Absolutamente nada. Yo tengo todo y soy miserable. ¿Qué sabe el que yo no sé? El dolor en su cuerpo empeoraba cada día. Los médicos le habían dado un nuevo diagnóstico esa semana. Le quedaban quizás 2 años antes de que el dolor fuera tan intenso que preferiría morir antes que seguir viviendo. 2 años de agonía. Y entonces, en un momento de desesperación absoluta, una noche en que el dolor era tan insoportable que había llorado solo en su habitación por primera vez en décadas, don Sebastián tomó una decisión impulsiva. Una decisión loca que no entendía ni él mismo. Ramón, le dijo a la mañana siguiente, trae a ese niño de la calle, el que siempre está en aquella esquina. Señor, Ramón casi se cae de la sorpresa. Ya me oíste, tráelo. Dile que necesito hablar con él. ¿Está seguro, señor? Es solo un niño callejero. ¿Podría robar algo o...? Que lo traigas, maldita sea, explotó don Sebastián, y luego se agarró el pecho porque el grito le había causado una punzada de dolor terrible. Solo, hazlo. Ramón obedeció, aunque con dudas. 1 hora después, regresó con Miguel. El niño entró a la mansión con los ojos abiertos como platos. Nunca en su vida había visto tanta riqueza. Los mármoles brillantes, los cuadros costosos en las paredes, los muebles que parecían salidos de un museo. Se sentía completamente fuera de lugar, con su ropa sucia y rota, sus zapatos rotos que dejaban marcas de barro en el piso perfecto. Lo siento, susurró mientras intentaba limpiarse los pies. Estoy ensuciando su casa. Don Sebastián, sentado en un sillón gigante de cuero italiano, lo observó con expresión indescifrable. El dolor en sus huesos era terrible en ese momento, pero se esforzaba por no mostrarlo. Siéntate, ordenó señalando un taburete frente a él. No le ofreció el sofá. Después de todo, el niño estaba sucio. Miguel obedeció, sentándose en la orilla del taburete, claramente nervioso. ¿Hice algo malo, señor? ¿Molestaba en la esquina? ¿Puedo irme a otra parte sí? Cállate, lo interrumpió don Sebastián. Te hice traer porque tengo curiosidad. ¿Por qué sonríes? Vives en la calle. No tienes nada.
Deberías estar enojado con el mundo, resentido, amargado, como yo, pero te veo sonreír. ¿Por qué? Miguel parpadeó, confundido por la pregunta. Nadie nunca le había preguntado algo así. Yo sonrío porque mi mamá me enseñó que la alegría no viene de lo que tienes afuera, sino de lo que guardas en tu corazón, Señor. Don Sebastián rió. Una risa amarga, casi cruel. ¡Qué tontería! Tu madre claramente era una soñadora. Mira dónde te dejó. En la calle. Sola. Muerta, supongo. Vio cómo los ojos de Miguel se llenaban de lágrimas al mencionar a su madre, pero el niño parpadeó rápidamente y no lloró. No le daría esa satisfacción a este hombre rico y cruel. Mi mamá era la mejor persona del mundo, dijo Miguel con voz temblorosa pero firme. Y no me dejó solo, me dejó con su amor. Y ese amor está aquí, se tocó el pecho, donde nadie me lo puede quitar. Ni siquiera usted con todo su dinero, señor. Algo en esas palabras golpeó a don Sebastián como un puñetazo. Este niño sucio, hambriento y sin hogar tenía más dignidad que él. ¿Sabes por qué te traje aquí?, preguntó don Sebastián después de un momento de silencio. Porque estoy enfermo, muy enfermo. Los mejores doctores del mundo no pueden curarme. Pero he oído historias. Miguel lo miró con atención. He oído historias de personas con dones. Charlatanes, probablemente. Curanderos falsos. Pero estoy desesperado. ¿Y tú? No sé por qué, pero hay algo en ti. Algo diferente. Don Sebastián se inclinó hacia adelante, ignorando el dolor que le causaba el movimiento. Sus ojos se clavaron en los de Miguel con intensidad. Así que voy a hacerte una oferta que cambiará tu vida. Si tú puedes quitarme este dolor, si tú, con lo que sea que tengas dentro de ti, puedes curarme, te daré 1.000.000 de euros. El silencio llenó la habitación. 1.000.000 de euros. Era una cantidad que Miguel ni siquiera podía imaginar. Con eso, podría tener una casa, comida para toda la vida. Podría ayudar a doña Carmen y don Roberto. Podría cumplir los sueños que su madre había tenido para él. Pero había un problema. Señor, dijo Miguel con voz suave, yo no sé si puedo curar a alguien. Yo solo, a veces, cuando toco a alguien con amor, con el deseo de ayudar, ellos se sienten un poco mejor. Pero curar de verdad, eso nunca lo he hecho. Entonces inténtalo, exigió don Sebastián. Si fallas, no pierdes nada. Pero si funciona, 1.000.000 de euros. Piénsalo, niño. Nunca tendrías que dormir en la calle otra vez. Miguel tragó saliva. Miró sus manos pequeñas y sucias. ¿Realmente tenía un don como su mamá decía? ¿O solo había sido la imaginación de una madre amorosa tratando de hacer sentir especial a su hijo? Pero entonces recordó las palabras de su madre. Ese don es un regalo, pero también una responsabilidad. Úsalo con el corazón puro. ¿Podía usarlo para ganar dinero? ¿Eso seguía siendo puro? No estaba seguro. Pero también pensó en doña Carmen tosiendo cada noche. En don Roberto escupiendo sangre. Con 1.000.000 de euros, podría ayudar a tanta gente. Lo intentaré, señor, dijo finalmente. Pero con una condición. Don Sebastián levantó una ceja, sorprendido. Tú pones condiciones. Si funciona, dijo Miguel con voz temblorosa pero determinada, si yo de verdad lo curo, quiero que usted done la mitad de ese dinero a un orfanato para niños sin hogar. Para que otros niños como yo no tengan que dormir en la calle. Don Sebastián se quedó en silencio por un momento. Luego rió. Una risa fuerte que le causó dolor pero no le importó. Eres increíble. Niño, tienes la oportunidad de volverte rico y quieres regalar la mitad. Estás loco.
completamente loco. ¿Acepta o no, señor?, insistió Miguel. Está bien, dijo don Sebastián, todavía sonriendo con incredulidad. Si me curas de verdad, donaré $500,000 a tu maldito orfanato. Ahora, ven aquí. Miguel se levantó del taburete. Se acercó lentamente a don Sebastián. El hombre rico lo miraba con una mezcla de esperanza desesperada y escepticismo burlón. ¿Qué tienes que hacer?, preguntó don Sebastián. ¿Algún ritual? ¿Rezar? Palabras mágicas. Solo necesito tocar donde le duele, señor, y desear con todo mi corazón que se mejore. Don Sebastián señaló su espalda. Aquí. El dolor es peor aquí. Miguel extendió sus manos pequeñas. Estaban temblando. No por miedo, sino por la emoción. Por la esperanza. Por la posibilidad de que el don que su madre le había hablado fuera real. Cerró sus ojos. Pensó en su mamá. Pensó en todas las personas que había ayudado en las calles. Pensó en el amor puro que su madre le había enseñado. Y puso sus manos sobre la espalda de don Sebastián. Al principio, no pasó nada. Don Sebastián estaba a punto de reír y echar a este niño tonto de su casa cuando... un calor intenso, casi quemante, comenzó a fluir desde las manos de Miguel hacia su espalda. Don Sebastián jadeó, sorprendido. ¿Qué era esto? ¿Qué estaba sucediendo? La calidez se extendió. Y con ella, algo milagroso empezó a ocurrir. El dolor que había sido su compañero constante durante 3 años, comenzaba a disminuir. No era su imaginación, era real. El dolor se estaba yendo, como si alguien estuviera apagando una llama que había estado quemándolo desde adentro todo este tiempo. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo?, susurró don Sebastián con voz temblorosa. ¿Qué me estás haciendo? Miguel no respondió. Tenía los ojos cerrados, concentrado completamente. Su pequeño rostro mostraba esfuerzo, como si estuviera cargando algo pesado. Sudor comenzó a bajar por su frente a pesar del frío de diciembre. La calidez continuó fluyendo, y el dolor continuó desapareciendo. Por primera vez en 3 años, don Sebastián Cortés sintió algo que había olvidado que existía: alivio, paz, ausencia de dolor. Era el principio de un milagro, o quizás el principio de algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos podía imaginar. Amigo, amiga, ¿sientes tu corazón acelerado? ¿Sientes esa emoción recorriendo tu cuerpo? Porque esto apenas está comenzando. Miguel, ese niño con el corazón más puro del mundo, acaba de poner sus manos sobre uno de los hombres más crueles y ricos de España. Y algo está pasando. Algo que va a cambiar todo. ¿Logrará Miguel curar a don Sebastián? ¿Será real su don o solo una coincidencia? ¿Y qué pasará cuando el millonario descubra el verdadero poder que este niño de la calle posee? No te vayas. Por favor, no te vayas. Porque en la siguiente parte vas a ver cómo este encuentro imposible se convierte en algo que nadie esperaba. Vas a ver lágrimas, vas a ver dolor, pero también vas a ver esperanza. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes algo especial escuchándola, dame un like. Suscríbete a Emocio Cuentos porque cada semana traigo historias que te van a hacer sentir vivo. Historias que te recuerdan que los milagros existen cuando el corazón es puro. Descansa bien, amigo, y cuando estés listo, la parte 2 te está esperando. Porque lo que viene va a ser inolvidable. Buenas noches. Y recuerda, nunca subestimes el poder de un corazón bondadoso, sin importar qué tan pobre o pequeño sea. El calor que fluía de las manos de Miguel se intensificaba cada segundo que pasaba. Don Sebastián sentía como ese poder misterioso penetraba profundamente en su espalda, en sus huesos,
en cada fibra de su ser que había estado gritando de dolor durante años. Era como si rayos de luz líquida estuvieran derritiéndose a través de su cuerpo, disolviendo el sufrimiento que los mejores doctores del mundo habían declarado incurable. Sus manos agarraron los brazos del sillón con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No era dolor lo que sentía ahora, era algo diferente, algo que no podía describir con palabras. Era como si su cuerpo estuviera siendo reconstruido desde adentro, célula por célula, hueso por hueso. Miguel, por su parte, sentía algo que nunca antes había experimentado con tal intensidad. Siempre que había ayudado a doña Carmen o a don Roberto en las calles, había sentido esa calidez suave en sus manos, como una corriente gentil. Pero esto era diferente. Esto era como un río furioso fluyendo a través de él. Podía sentir el dolor de don Sebastián como si fuera suyo propio. Podía sentir cada nervio dañado, cada articulación inflamada, cada célula enferma en el cuerpo de este hombre. Y su don, ese regalo misterioso que su madre le había dicho que tenía, estaba trabajando con una potencia que lo asustaba y lo maravillaba al mismo tiempo. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que él las pudiera controlar. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más profundo. Era como si estuviera tocando algo sagrado, algo que iba más allá de la comprensión humana. Pasaron 5 minutos que parecieron una eternidad. El cuerpo de Miguel temblaba por el esfuerzo. Era como si estuviera cargando todo el peso del sufrimiento de don Sebastián sobre sus pequeños hombros. Podía sentir como su propia energía vital fluía hacia este hombre, como parte de sí mismo estaba siendo transferida para sanar lo que estaba roto. Su respiración se volvió agitada, su rostro palideció, y por un momento pensó que iba a desmayarse. Pero no se detuvo. No podía detenerse, porque sentía que si quitaba sus manos ahora, el proceso de sanación quedaría incompleto. Tenía que seguir, sin importar cuánto le costara. Finalmente, cuando Miguel sintió que no le quedaban más fuerzas, cuando pensó que iba a colapsar ahí mismo, la calidez comenzó a disminuir. Lentamente, como una ola retirándose de la playa, el poder fluyó de regreso a sus manos. Miguel retiró sus palmas de la espalda de don Sebastián y dio 2 pasos hacia atrás, tambaleándose. Sus piernas apenas lo sostenían. Estaba completamente agotado, como si hubiera corrido un maratón. Se dejó caer de rodillas en el suelo de mármol, respirando pesadamente, tratando de recuperar el aliento. Había gotas de sudor cayendo de su frente al piso brillante de esa mansión lujosa. Don Sebastián se quedó completamente inmóvil en su sillón por un largo momento. Sus ojos estaban cerrados, su respiración era profunda y pausada. Ramón, el chofer, que había estado observando todo desde la puerta con la boca abierta, dio un paso adelante preocupado. «¿Señor? ¿Señor Sebastián? ¿Se encuentra bien?» Pero don Sebastián no respondió inmediatamente. Estaba procesando algo que su mente racional se negaba a aceptar, pero que su cuerpo confirmaba con cada célula. Lentamente, muy lentamente, comenzó a moverse. Primero giró su cuello hacia un lado, luego hacia el otro. Movimientos que antes le causaban punzadas de agonía. Pero ahora, nada. Ningún dolor. Absolutamente ningún dolor. Se puso de pie con cautela, esperando el estallido familiar de sufrimiento que siempre llegaba cuando intentaba levantarse. Pero no llegó. Se quedó de pie, completamente erguido por primera vez en 3 años. Sus ojos se abrieron enormemente. «No puede ser», susurró con voz temblorosa. «Esto no puede ser real». Comenzó a moverse con más libertad. Rotó sus hombros. Dobló su espalda. Estiró sus brazos. Cada movimiento que antes había sido una tortura ahora era normal, como si nunca hubiera estado enfermo.
como si los últimos 3 años de agonía hubieran sido solo una pesadilla de la que finalmente había despertado. «Dios mío», susurró Ramón desde la puerta, con lágrimas en sus ojos. Había sido testigo del sufrimiento diario de su jefe durante años. Había visto a este hombre poderoso llorar de dolor en el asiento trasero del coche. Había escuchado sus gritos de agonía en las madrugadas cuando lo llevaba de emergencia al hospital. Y ahora, lo estaba viendo moverse como un hombre de 30 años, sin rastro alguno de dolor. Era imposible. Era absolutamente imposible. Pero estaba sucediendo frente a sus propios ojos. Don Sebastián se giró hacia Miguel, que todavía estaba arrodillado en el suelo, tratando de recuperar el aliento. El rostro del millonario mostraba una expresión que Ramón nunca había visto en todos sus años de servicio. Era una mezcla de asombro absoluto, incredulidad y algo más que tardó un momento en identificar. ¿Era miedo? Sí, había miedo en esos ojos. Miedo ante lo imposible que acababa de presenciar. Miedo ante el poder que había emergido de las manos de un niño sucio de 12 años. Miedo ante la comprensión de que todo lo que creía saber sobre el mundo acababa de ser destrozado en 5 minutos. ¿Qué eres tú?, preguntó don Sebastián con voz ronca, mirando a Miguel como si fuera una criatura de otro mundo. ¿Qué diablos eres? Miguel levantó su cabeza lentamente, sus ojos cansados pero llenos de una paz profunda. Solo soy un niño, señor. Un niño que recibió un regalo de su mamá. Eso es todo. Don Sebastián sacudió su cabeza, incrédulo. No, 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 no. Los niños normales no hacen esto. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Me curaste. Los mejores médicos del mundo, con toda su tecnología y su ciencia, no pudieron hacer lo que tú hiciste en 5 minutos. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Miguel intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron. Estaba demasiado débil. Ramón corrió hacia él y lo ayudó a sentarse en el sofá, ese mismo sofá lujoso que don Sebastián no le había ofrecido antes por estar sucio. Ahora eso parecía absurdamente insignificante. «Tráele agua», ordenó don Sebastián a otro sirviente que había aparecido en la puerta al escuchar la conmoción. «Y comida. Tráele toda la comida que tengamos. Este niño se ve como si no hubiera comido en días». El sirviente corrió a cumplir la orden, todavía confundido por lo que estaba sucediendo. Miguel bebió el agua con desesperación. No se había dado cuenta de cuánta sed tenía hasta que el líquido fresco tocó sus labios. Bebió 2 vasos completos antes de poder hablar nuevamente. ¿Se siente mejor, señor?, preguntó con voz débil pero genuinamente preocupada. Don Sebastián rió, pero esta vez no era una risa cruel o burlona. Era una risa de pura incredulidad, casi histérica. ¿Qué si me siento mejor? Niño, me siento como si hubiera nacido de nuevo. Por primera vez en 3 años puedo moverme sin querer gritar. Por primera vez puedo respirar profundamente sin que cada costilla sienta como si estuviera rompiéndose. Esto es un milagro. Un maldito milagro. Se acercó al sofá donde Miguel estaba sentado y se arrodilló frente a él. El millonario más orgulloso de España se arrodilló frente a un niño de la calle. Ramón casi se desmaya al ver esto. «Escúchame bien», dijo don Sebastián con intensidad, agarrando los hombros de Miguel con sus manos que ahora se movían sin dolor. «Te prometí 1.000.000 de euros si me curabas. Y eso es exactamente lo que vas a recibir. Pero necesito que entiendas algo. Lo que acabas de hacer, si otras personas se enteran de esto, tu vida cambiará para siempre. La gente te perseguirá, te acosarán, querrán usar tu don para su beneficio. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo?» Miguel asintió lentamente. En su corta vida en las calles había aprendido que la gente podía ser cruel, especialmente cuando querían algo que tú tenías. Por eso,
Continuó don Sebastián, voy a protegerte. Vas a vivir aquí, en mi mansión. Te daré una habitación, ropa, comida, educación, todo lo que necesites. Y a cambio, tú me ayudarás ocasionalmente cuando el dolor regrese, si es que regresa. Y también... Se detuvo, como si le costara decir las siguientes palabras. También usarás tu don para ayudar a personas que yo elija. Personas que pagarán muy bien por tus servicios. Personas poderosas que nos harán aún más ricos a ambos. Algo en el estómago de Miguel se retorció incómodamente al escuchar estas palabras. Recordó lo que su madre le había dicho. Ese don es un regalo, pero también una responsabilidad. Úsalo con el corazón puro. ¿Usar su don para hacer dinero era mantenerlo puro? ¿Ayudar solo a gente rica que podía pagar era lo correcto? Pero entonces miró alrededor de esa mansión hermosa. Pensó en tener una cama caliente todas las noches en lugar del frío concreto de la calle. Pensó en no tener que buscar comida en los contenedores de basura. Pensó en poder ayudar a doña Carmen y don Roberto con el dinero que ganaría. ¿No era eso suficiente justificación? Yo no sé, señor, dijo Miguel honestamente. Mi mamá me dijo que usara este don para ayudar a las personas, pero no estoy seguro si lo que está diciendo es lo que ella quería decir. Don Sebastián frunció el ceño, claramente no acostumbrado a que alguien cuestionara sus planes, mucho menos un niño de 12 años. Mira, niño, el mundo no funciona con buenos sentimientos y corazones puros. El mundo funciona con dinero y poder. Tú tienes un don increíble, sí, pero sin protección, sin recursos, sin alguien como yo guiándote, ese don no te servirá de nada. Te comerán vivo ahí afuera. ¿Prefieres eso? Antes de que Miguel pudiera responder, Ramón se aclaró la garganta suavemente. Perdón, señor, pero si me permite decir algo. Don Sebastián se giró hacia su chofer con irritación. ¿Qué? Ramón miró a Miguel con ojos bondadosos, luego a su jefe. Señor, creo que el muchacho tiene razón en dudar. Él acaba de darle algo invaluable. Literalmente le devolvió su vida. Y la primera reacción de usted es pensar en cómo puede monetizar ese don. Con todo respeto, señor, quizás este es el momento de pensar en algo más que dinero y negocios. El silencio que siguió fue tenso. Don Sebastián miró a Ramón con una expresión peligrosa. Durante 30 años, Ramón nunca lo había cuestionado así. Nunca. Y ahora, este empleado se atrevía a darle lecciones de moral frente a un niño de la calle. Su primer instinto fue despedirlo en el acto, gritarle, humillarlo. Pero entonces, algo extraño sucedió. La ausencia de dolor en su cuerpo, esa sensación maravillosa de estar completo nuevamente, lo hizo detenerse. ¿Por qué estaba tan enojado? ¿Por qué su primera reacción era siempre la crueldad? Se pasó una mano por el cabello, respiró profundamente, y por primera vez en décadas, consideró que quizás, solo quizás, no tenía todas las respuestas. Está bien, dijo finalmente, y tanto Miguel como Ramón lo miraron sorprendidos. Tienes razón. Ambos tienen razón. Yo. Hizo una pausa, claramente incómodo con lo que estaba a punto de decir. Yo he sido un hombre terrible, cruel, egoísta. El dolor me hizo peor, pero seamos honestos, ya era malo antes de enfermarme.
He construido mi fortuna aplastando a otros, sin importarme a quien lastimaba en el camino. Caminó hacia la ventana gigante que daba al jardín perfecto de su mansión. Afuera, el sol de la tarde comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Hacía 3 años que no podía apreciar un atardecer sin que el dolor lo distrajera. Este niño, continuó sin voltear, me acaba de dar un regalo que no merezco. Y mi primera reacción fue pensar en cómo explotarlo. ¡Qué patético soy! Se giró hacia Miguel, y había lágrimas en sus ojos. Ramón casi se cae de la impresión. Nunca, en 30 años, había visto a don Sebastián Cortés llorar. Miguel, dijo el millonario con voz quebrada, te pido disculpas. Por todo. Por las cosas crueles que dije sobre tu madre. Por tratarte como un objeto que podía usar. Por ser un hombre tan miserable que un niño de 12 años tiene que enseñarme sobre bondad y pureza de corazón. Miguel se levantó del sofá, todavía débil pero conmovido por lo que estaba viendo. Caminó lentamente hacia don Sebastián y, sin decir palabra, lo abrazó. Fue un abrazo simple, puro, sin expectativas. Un abrazo que decía te perdono sin necesidad de palabras. Don Sebastián se quedó rígido por un momento, completamente sorprendido. No recordaba la última vez que alguien lo había abrazado con sinceridad. Su esposa nunca lo había abrazado así. Sus hijos nunca lo habían abrazado así. Y ahora, este niño sucio que no tenía ninguna razón para mostrarle afecto, lo estaba abrazando como si realmente le importara. Algo se rompió dentro de don Sebastián en ese momento. Algo que había estado cerrado con llave durante décadas. Y comenzó a llorar. No lágrimas delicadas y controladas, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Abrazó a Miguel de vuelta, este niño que pesaba casi nada en sus brazos, y lloró por todos los años de crueldad, de soledad, de haber construido un imperio pero perdido su humanidad en el proceso. Ramón, viendo esta escena imposible, también comenzó a llorar en silencio, limpiándose las lágrimas con su uniforme. Pasaron varios minutos antes de que don Sebastián pudiera componerse. Se separó de Miguel, se limpió la cara con vergüenza, todavía no acostumbrado a mostrar emociones tan vulnerables. Está bien, dijo con voz más firme, tratando de recuperar algo de su dignidad. Aquí está lo que vamos a hacer. Miguel, todavía te ofrezco que vivas aquí, pero no como mi empleado o mi herramienta, sino como mi invitado, como alguien a quien quiero ayudar porque es lo correcto, no porque espere algo a cambio. Te daré educación, un hogar, seguridad. Y si algún día decides usar tu don para ayudar a otros, será tu decisión, no la mía. ¿Y el 1.000.000 de euros que prometió?, preguntó Miguel tímidamente. Don Sebastián sonrió, una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro severo. Ese dinero es tuyo. Lo prometí y lo cumplirá, pero con la condición que tú mismo pusiste. La mitad irá a un orfanato para niños de la calle. Y la otra mitad. Hizo una pausa, pensativo. La otra mitad la pondremos en una cuenta de ahorros para ti, para cuando seas mayor y puedas decidir qué hacer con ella. Mientras tanto, todo lo que necesites, yo lo proveeré. ¿Trato justo? Miguel asintió, con una sonrisa enorme iluminando su rostro sucio. Era más de lo que jamás había soñado. Pero hay una cosa más que quiero, señor, dijo con timidez. ¿Qué es?, preguntó don Sebastián, intrigado. Doña Carmen y don Roberto, las personas que vivían conmigo en la calle, están muy enfermos y muy viejos. ¿Podría usted ayudarlos también? No necesitan vivir en una mansión como esta, pero quizás un lugar pequeño donde puedan estar seguros y calientes. Don Sebastián rió, sacudiendo su cabeza con asombro. Por supuesto que sí. Traeremos a tus amigos también.
Esta mansión es lo suficientemente grande. De hecho, sus ojos se iluminaron con una idea que lo sorprendió incluso a sí mismo. De hecho, voy a abrir toda el ala oeste de la mansión para personas sin hogar que necesiten ayuda. Ancianos, enfermos, personas que la sociedad ha olvidado. Les daremos refugio, comida, atención médica. Y tú, Miguel, si decides hacerlo por tu propia voluntad, podrías ayudar a sanar a algunos de ellos con tu don. ¿Lo dice en serio, señor?, preguntó Miguel con ojos brillantes de emoción. Completamente en serio, respondió don Sebastián. Tengo tanto dinero que no podría gastarlo en 10 vidas. ¿Por qué no usarlo para algo que realmente importa? Tú me enseñaste eso hoy, Miguel. Me enseñaste que el verdadero poder no viene del dinero o del control sobre otros. Viene de la capacidad de ayudar, de dar, de amar sin esperar nada a cambio. Se arrodilló nuevamente frente a Miguel, mirándolo a los ojos con seriedad. Gracias, Miguel. Gracias por salvarme. No solo por curar mi cuerpo, sino por recordarme que todavía hay bondad en el mundo. Y que nunca es demasiado tarde para cambiar. Los días que siguieron fueron como un sueño para Miguel. Le dieron la habitación más hermosa que había visto jamás, con una cama tan suave que la primera noche no pudo dormir porque no estaba acostumbrado a tanta comodidad. Le compraron ropa nueva, limpia, que olía a fresco en lugar de a basura y humedad. Le dieron comida, tanta comida que al principio su estómago, acostumbrado a pasar hambre, no podía procesar tanto alimento. Tuvo que comer porciones pequeñas durante los primeros días hasta que su cuerpo se adaptara. Pero lo mejor de todo fue cuando trajeron a doña Carmen y don Roberto. La anciana lloró cuando vio a Miguel limpio, bien alimentado, viviendo en una mansión. ¡Ay, mijito!, sollozaba mientras lo abrazaba fuertemente. ¡Ay, mi angelito! Sabía que algo especial te iba a pasar. Lo sabía. Don Roberto, el veterano de guerra con sus pulmones dañados, simplemente apretó el hombro de Miguel con lágrimas silenciosas rodando por su rostro arrugado. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de amor por este niño que nunca los había olvidado incluso cuando su vida había cambiado drásticamente. Don Sebastián cumplió su promesa. El ala oeste de la mansión fue transformada en un refugio para personas sin hogar. Contrataron doctores, enfermeras, trabajadores sociales. En las primeras 2 semanas, ya habían acogido a 20 personas que antes dormían en las calles, incluyendo familias con niños pequeños, ancianos abandonados por sus familias, veteranos sin recursos. La mansión, que antes había sido un mausoleo frío y vacío resonando con la soledad de un hombre amargado, ahora estaba llena de vida, de voces, de esperanza. Y Miguel, fiel a su corazón puro, comenzó a usar su don para ayudar a estas personas. No todos los días, porque el esfuerzo lo dejaba exhausto, pero cuando sentía que tenía la fuerza, ponía sus manos sobre los enfermos y dejaba que esa calidez misteriosa fluyera. No podía curar todo. Algunas enfermedades eran demasiado avanzadas, demasiado complejas incluso para su don extraordinario. Pero podía aliviar el dolor. Podía dar paz a aquellos que sufrían. Y eso era suficiente. Don Sebastián observaba todo esto con una mezcla de asombro y vergüenza. Vergüenza por haber vivido 58 años sin hacer nada significativo con su riqueza. Asombro ante la capacidad de este niño de 12 años para amar sin límites, para dar sin esperar recibir. Una noche,
Semanas después de que todo esto comenzara, don Sebastián se sentó con Miguel en el jardín bajo las estrellas. Era una noche clara y hermosa, y don Sebastián podía disfrutarla completamente sin que el dolor lo distrajera. Miguel, dijo suavemente, mirando las estrellas. Tengo una pregunta que he querido hacerte desde hace tiempo. Sí, señor, respondió Miguel, sentado en el pasto aún húmedo del riego nocturno. Cuando pusiste tus manos sobre mí ese día, ¿qué sentiste exactamente? ¿Cómo funciona tu don? Miguel reflexionó por un momento antes de responder. Es difícil de explicar con palabras, señor. Es como si pudiera sentir todo el dolor de la persona como si fuera mío. Puedo sentir donde está roto, donde está herido, donde está enfermo. Y entonces, si mi corazón realmente quiere ayudar, si siento amor verdadero por esa persona, algo dentro de mí se activa. Es como si mi cuerpo supiera qué hacer sin que yo tenga que pensarlo. La calidez fluye, y mientras fluye, puedo sentir como el dolor de la otra persona disminuye. Pero también siento como parte de mi propia energía se va con ella. Don Sebastián asintió lentamente, procesando esta información. ¿Y te duele a ti? ¿Te lastimas cuando curas a otros? Miguel sonrió. A veces me canso mucho, como usted vio ese día. Pero no me duele. Es más bien como dar un abrazo muy fuerte. Te deja sin aliento, pero no es doloroso. Es extraño, pero me siento bien después, como si hubiera hecho algo importante. Don Sebastián se quedó en silencio por un largo rato, simplemente mirando las estrellas. Finalmente habló, con voz suave y pensativa. Tu madre era una mujer sabia, Miguel. Te enseñó algo que mucha gente nunca aprende en toda su vida. ¿Qué cosa, señor? Preguntó Miguel con curiosidad. Te enseñó que el verdadero poder no viene de tener mucho, sino de dar mucho. Yo tengo miles de millones de euros, Miguel. Puedo comprar casi cualquier cosa en este mundo, pero no puedo comprar lo que tú tienes. No puedo comprar un corazón puro. No puedo comprar la capacidad de amar sin egoísmo. Eso es algo que no tiene precio. Se giró hacia Miguel con una expresión seria. Y quiero que sepas algo. Voy a proteger ese regalo que tienes. No solo tu don de sanación, sino tu bondad, tu inocencia, tu capacidad de ver lo bueno en las personas incluso cuando no se lo merecen, como yo ese primer día. Miguel se acercó y se sentó junto a don Sebastián en la banca del jardín. Usted ha cambiado mucho, señor. Ya no es la misma persona que era ese día. Don Sebastián rió suavemente. Todavía soy un trabajo en progreso, niño. Todavía tengo momentos en los que mi vieja naturaleza sale a la superficie. Pero estoy tratando. Por primera vez en mi vida, realmente estoy tratando de ser mejor. Puso su brazo alrededor de los hombros de Miguel en un gesto protector y paternal. Y es gracias a ti. Tú me salvaste, Miguel. No solo mi cuerpo, sino mi alma. ¿Lo sientes, amigo? ¿Sientes como tu corazón se está derritiendo con esta historia? Don Sebastián, el hombre más cruel y rico de España, está cambiando. Y todo gracias a un niño de 12 años que no tiene nada excepto un corazón puro y un don extraordinario. Pero espera, porque la historia aún no termina. Falta la parte más impactante, la parte que te va a hacer llorar de emoción. La parte 3 te está esperando. No te vayas. Quédate conmigo hasta el final. Y si esta historia está tocando tu alma, dame ese like y suscríbete a Emocio Cuentos. Nos vemos en la última parte. Te lo prometo, va a valer la pena. Porque a veces, los milagros no llegan envueltos en oro, sino en silencio y paciencia. Nadie imaginaba que ese niño, con su sonrisa tímida y sus gestos sinceros,
Estaba a punto de cambiar un destino que parecía escrito en piedra. Don Sebastián aún no lo sabe, pero la decisión que tomará después marcará su vida para siempre. Lo que viene ahora es el momento más difícil, el más verdadero y el más humano de toda esta historia. Si quieres descubrirlo, no te vayas. Y si este relato está tocando tu corazón, apóyalo con un like, suscríbete a Emociocuentos y acompáñame hasta el final. La última parte te espera, y te aseguro que no la vas a olvidar.